Muy buenos días, Shabbat Shalom, con estas hermosas mujeres de oración en este día de Shabbat que vamos a seguir estudiando Hechos capítulo 10. De título le puse Su pueblo limpio por su sangre, porque justamente en Hechos de los Apóstoles, como vemos, es todo un diario vivir de los apóstoles, de cómo ellos pasaron en sus contextos, de cómo llevaban la palabra del Señor, cuáles fueron sus problemas como las primeras comunidades, los nuevos creyentes, cómo había que tratar a los nuevos creyentes, cómo había que tratar a los que ya eran creyentes y cómo la diferencia entre también las personas que llevaban la palabra del Señor. Entonces, Hechos los Apóstoles nos ayuda a nosotros como comunidad a tener ciertos tips para poner en práctica, para llevar la palabra del Señor, que es lo más importante, no nosotros, sino el Señor. Como vimos en Hechos 9, nos habíamos quedado que justamente estaban en Jope, y uno de los milagros que se había dado ahí era de Tabita Kumi, ¿no? Cuando le dice que se levante, ¿no? Para que pueda resucitar. Entonces nos quedamos ahí y justamente en la parte donde dice... Eh, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de cierto Simón el curtidor. Bueno, eso nos habíamos quedado con la señora Esther que nos había dicho en este estudio. Nos va a servir un montón también lo que vimos con Abigail sobre la casa de el Simón el curtidor, que ella estuvo ahí justamente con todos los datos que también nos informó, que muy... resumidamente nos dio el contexto de cómo era esa ciudad antiguamente romana, ¿no? Cómo inició y que tenía toda esta vinculación de civilizaciones y de culturas. Así es que eso nos va a servir un montón para poder entender Hechos 10. ¿Qué vamos a aprender acá? O qué vamos a tratar de introducirnos en estos temas. Primero vamos a ver quién fue Cornelio. ¿Y por qué un centurión romano creía en Dios? ¿Qué tiene que ver a un romano que crea en Dios? Más aún si está dentro del imperio romano como parte oficial. ¿Quién fue Simón el Curtidor? ¿Por qué aparece aquí Simón el Curtidor? ¿Qué tiene que ver un hombre como Simón el Curtidor? ¿Y por qué la palabra del Señor lo menciona a este Simón junto con su profesión? También vamos a ver Pedro en la oración, la importancia de la oración para tener una comunicación con el Señor y cómo el Señor a partir de esto da una visión a Pedro, lo cual también nos sirve a nosotras en nuestros momentos de oración. Vamos a entender un poco sobre el lienzo con estos animales impuros y vamos a entender también qué tiene que ver este lienzo de los animales impuros con el pueblo disperso que habla la palabra del Señor. Bien, vamos a iniciar. Vamos a leer el versículo, la voy a poner un poquito más acá arribita. Vamos con los primeros dos versículos. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿no? Entonces ahí ya nos ponemos en el contexto de qué era Cesarea, de quién era Cornelio, era parte de la compañía llamada La Italiana, de un comando romano, y se menciona, no mucho de la vida de Cornelio, pero se mencionan las características principales de él, que era piadoso y temeroso de Dios con todas sus casas, que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Quizás ya en varios estudios que hemos tenido, tanto en Generación Desafiante y sobre todo de Descubre la Biblia, Joseph nos menciona que esta característica de hombre piedoso, temeroso de Dios, que daba limosna y oraba a Dios siempre, eran características de los prosélitos, ¿no? De personas que se convertían al judaísmo. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Entonces, nos vamos a, a entrar un poquito en el contexto de qué era Cesarea, pero para que entendamos, podamos entender que a mí me sirvió un montón esto, poderlo entender justamente por qué en este lugar y qué tenía que ver con la fe que tenía Cornelio y qué tenía que ver con todo lo que estaba pasando en el contexto. Entonces era necesario conocer cuál es la ciudad. Entonces Cesarea, en aquel entonces, ¿no? Que actualmente también existe, ¿no? Está dentro del mar Mediterráneo, rodeado, estaba provisto de un magnífico puerto y se le había conferido el nombre de Cesarea en honor de César Augusto, ¿no?
Esta fue residencia de varios procuradores romanos y la mayoría de sus habitantes eran griegos. Ya era establecido como una comunidad romana, ¿no? Los grandes, y había la diferencia justamente entre el pueblo romano y el pueblo que no era romano, más aún si eras parte dentro del ejército imperial romano. Es reconocido este lugar. Históricamente, si dejamos un poquito, digamos, históricamente, si queremos googlearlo o buscarlo, qué tiene que ver este lugar, históricamente es reconocido por el bautismo de Cornelio, ¿no? Nosotros podemos decir muchísimas más cosas, pero si en el mundo actual, históricamente está reconocido como que es un lugar donde fue el bautizo de Cornelio, ¿no? Los que nos cuenta acá que tengo acá un pequeño resumen, dice, en Cesarea existía gran comunidades cristianas y comunidades judías. Entramos al contexto, vemos toda esta ciudad llena de todas estas comunidades cristianas, las judías, que unos seguían al otro, a través de eso también habían las samaritanas, y habían también, como ingresaban, recuerden que era un puerto, ingresaban también de otras culturas, pues había una mezcla, y ya sabemos lo que pasa justamente, como vemos en Hechos de los Apóstoles, como en las últimas cartas del Nuevo Testamento, así llamado, vemos que justamente la mezcla de estas deidades, de estas diferentes religiones, es lo que actualmente tenemos, es lo que actualmente se ve como ese desperdicio religioso al que yo le llamo, porque todas estas culturas se mezclaron y crearon nuevos dioses de los dioses que ya tenían, ¿no? Todo ese sincretismo religioso que también es llamado. Entonces, en Cesarea existían grandes comunidades cristianas, comunidades judías y samaritanas. Y saber todo esto nos ayuda a entender el contexto de este capítulo. ¿Por qué Cornelio? ¿Por qué envía a sus criados? Vamos a ver un momento, ¿por qué envía a sus criados y a sus soldados? ¿Qué tiene que ver sus soldados y sus criados? ¿Qué tiene que ver el manto con los animales impuros? Este contexto de saber de que en Cesarea había toda una mezcla de culturas, pero las más importantes eran, si bien las cristianas y las judías por la fe, tengamos en cuenta que existían otras religiones que se estaban mezclando. Y como parte de lo que tenía que hacer también los discípulos o los creyentes en el Mesías, era llevar la palabra del Señor, pero como vemos, tenían muchas trabas también, por eso dan tantos consejos en el Nuevo Testamento de cómo llevar las comunidades, dependiendo cómo el Señor lo quiere. Entonces lo que nosotros vemos acá en Cesarea nos quedamos eso en nuestra mente, toda la mezcla cultural y religiosa que había. Entonces, Cornelio. Vamos a ver un poco quién es Cornelio. Sabemos que era oficial en el ejército romano y las tres características, que era piedoso, temeroso de Dios, que daba limosnas al pueblo y que oraba. Cornelio se lo menciona como un centurión, es decir, un oficial en el ejército romano. Se lo considera como el primer gentil convertido al cristianismo. Esto es histórico. No lo googleamos, vamos a cualquier parte. Históricamente se lo considera como el primer gentil convertido al cristianismo, según las referentes que tenemos, en este caso la palabra del Señor. Se lo considera por las tres cualidades, piadoso, temeroso de Dios y limosna, que se lo considera como un prosélito judío. Según historiadores como Josefo y Filemón, afirman que antes muchos gentiles, en aquel entonces, no había muchos gentiles, y su falta de conversión hicieron que ellos se sintieran atraídos por creencias y prácticas judías. Volvamos al contexto. Habían muchas religiones en ese momento, se estaban mezclando. Todos los creyentes y los apóstoles, así como otras religiones, sentían esta necesidad de ir por estas ovejas, de hablarle la palabra del Señor. Eso habrá sido todo un mercado ahí de religión. Entonces muchos, al no tener rápida su conversión al judaísmo, ¿no? En este caso, como se menciona acá, se sentían atraídos y comenzaban a practicar sin ser 100% convertidos a la religión de estos judíos. Nosotros no podemos decir eso de Cornelio porque simplemente lo que nos dice la palabra era que era un hombre piadoso, temeroso del Señor, y que después, más adelante, se le menciona de que el Señor escuchó las oraciones de Cornelio. Entonces podemos ver que el Señor ve los corazones más allá de tu pensamiento que tengas actualmente, tu pensamiento religioso. Casi todos los centuriones, estos comandantes militares romanos, tenían, o sea, los centuriones se reunían entre grupos de entre 60 y 80 personas. Hay otros escritos que también te dicen que los centuriones
reunían como un comando de 100 hombres, pero por lo general era de 60 a 80, ¿no? Hay varios ejemplos de estos centuriones en la Biblia, sobre todo cuando fue el centurión que estuvo a cargo de la crucifixión de Jesús, ¿no? Cuando dice, y Jesús clamó a gran voz y entregó su espíritu, y cuando el centurión que se paró frente a él vio que gritaba así, entregó su espíritu y dijo, este centurión, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, ¿no? Esto lo vemos en Marcos y en Lucas. Entonces, sí hay una referencia en cuanto a estos centuriones que se sentían atraídos o reconocían al Mesías. Y aquí vamos a como entender un poco qué son estos temerosos del Señor que siempre nos hablaba Joseph, que también a veces los estudiamos, qué son estos convertidos al judaísmo o los que querían entrar a ser parte de alguna religión como tal. Dentro de varios escritos porque esto no tienen idea de la cantidad de escritos que hay sobre esto, la mayoría dicen casi lo mismo, ¿no? De quiénes son estos temerosos de Dios, ¿no? A mí me gustó mucho este texto de esta autora, que ya es de parte del Departamento de Religión de la Universidad de Boston, que ella da un punto, un resumen de lo que son los temerosos de Dios, que asumimos, según la palabra y por las características de Cornelio, que él era así, ¿no? Dice, un punto de partida útil de esta sección es definir qué son los judíos y los temerosos de Dios en el judaísmo del segundo templo. Hay dos tipos de judíos. En primer lugar, los judíos étnicos, es decir, los judíos de sangre, y en segundo lugar, el prosélito, es decir, un gentil completamente convertido y circuncidado. Según este autor, el prosélito tenía que tener esta condición de ser circuncidado para cerrar completamente con su conversión al judaísmo. La conversión de los gentiles al judaísmo es un hecho bien atestiguado en el judaísmo del Segundo Templo y en el periodo rabínico posterior. La ley rabínica especificaba como requisitos halágicos para aquellos que se unirían a la instrucción de Israel en las mitzvot y en los actos rituales que las acompañaban, la inmersión, o sea, el bautismo. Mientras el templo estaba en pie, sacrificio y finalmente para el varón converso, milá, la circuncisión. Es decir, que el hombre tenía que estar converso. Según esta autora, sí habían leyes que permitían a estos prosélitos ser parte directamente del pueblo judío, pero tenían que tener este pacto, que era el pacto de la carne, ¿no? La circuncisión. También había gentiles con una afiliación más flexible con la religión judía, los semiprosélitos, o los llamados temerosos de Dios. Estos temerosos de Dios simpatizaban con el judaísmo, se asociaban con las sinagogas y adoptaban costumbres religiosas judías como la observancia de la Torá, incluida la observancia del sábado, las leyes dietéticas y las festividades judías. Es decir, que no sobre todo habían los prosélitos que cumplían con el acto de la circuncisión, según esta autora, sino que también existían los semiprosélitos o llamados los temerosos de Dios, que ellos, si bien pueden que no tengan la circuncisión, pero sí cumplían todo lo demás, ¿no? Quizás ahí también se nos viene a la mente cuando decían que la circuncisión que importa es la circuncisión del corazón. Lo importante es conocer los contextos de qué tiene que ver la circuncisión acá, el contexto de quién eran los temerosos de Dios, porque no sé ustedes hermanas, pero a mí desde que comenzamos a entender estos términos, leer estos hechos de los apóstoles o todas las cartas de los apóstoles, nos cambia todas las perspectivas de lo que antes habíamos leído. Entonces ahora podemos comprender a través también de la historia que nos ayuda a tener un sistema inmediato de enseñanza y de aprendizaje. Pero también dice otro autor, no está claro que los temerosos de Dios hayan renunciado públicamente a la religión pagana, ni que hayan aceptado ritos judíos claves como la circuncisión. Así, aunque los temerosos de Dios demostraron simpatía por la religión judía, todavía eran gentiles separados del templo y de todas las prácticas rituales asociadas a él. ¿Qué quiere decir? Que si bien estos temerosos de Dios, según este autor, algunos no dejaban completamente, no habían renunciado públicamente a su religión pagana. Y es que obvio, pónganse
en este plano, en este contexto, en este caso, yo, Cornelio, era parte del Imperio Romano. Si bien yo sentía una atracción, oraba a este Dios, no sabía por dónde irme, bueno, me fui a través de esta, me gustaba, me sentía atraída a través de esta religión judía, pero yo también era parte de un imperio, trabajaba parte de un imperio romano en el cual sabemos que era 100% pagano. Entonces, entendamos a Cornelio y su contexto, que no es muy diferente al contexto que nosotros vivimos actualmente, ¿no? Señor, haznos pura, Señor, ayúdanos a poder cumplir tu palabra, pero a veces nosotros, entra en nuestro corazón, a veces personalmente me pongo a llorar y digo, Señor, perdóname porque quizás el contexto donde tú me has puesto, me he dejado llevar por estas cosas del mundo. Entonces, nos ponemos en contexto también con lo que estaba pasando los discípulos en aquel entonces, o los primeros creyentes en el Señor, y decimos, Señor, no es muy diferente lo que está pasando ahora. Ellos también tenían estos problemas, ¿no? Y la importancia de llevar la palabra como el orden y como el lineamiento principal para poder llevar una vida agradable delante del Señor. Entonces, posiblemente, no lo dice la palabra acción, pero posiblemente quizás Cornelio no haya dejado tampoco públicamente su religión pagana, pero lo que sí estamos claros es que el Señor vio el corazón de Cornelio, sus verdaderas intenciones, por lo tanto, se ganó su personaje dentro de la palabra del Señor, y el Señor lo nombró como un temeroso Dios que lo amaba, y sobre todo que el Señor escuchó sus oraciones. Entonces, no sabemos si él renunció o no a su religión pagana, pero el Señor vio su corazón. Y eso a mí me es una gran lección, porque muchas veces veo a personas o veo, no sé, amigas o conocidos que aún hablan sobre la palabra del Señor, que nosotras, hermanas, sabemos que no, eso está incorrecto, eso no es así, ¿no? Y se nos entra un poco ese ego de que, bueno, yo lo sé y ella no, pero recordemos que el Señor ve el corazón. Quizás esa persona aún no ha dejado ese pensamiento, pero eso no quiere decir que no sea una elegida del Señor. Y no quiere decir que pueda cumplir aún más obras de las que nosotros podamos cumplir. Entonces, eso nos llega un poco para bajarnos un poco el ego, para decir, Señor, nuestra misión como mujeres de oración es llevar tu palabra primero a nuestra familia, con nuestras acciones, y quita de nosotras toda crítica, toda burla a aquella persona que no conoce de ti, o decimos, bueno, ay Señor, pobre, es que no conoce de ti. ¿Y cuál es nuestro papel para que esa persona conozca de ti? Es el mismo contexto que estaba pasando en aquel momento. Entonces nos entra esta pregunta. Personalmente a mí me entró esta curiosidad. ¿Por qué siendo romano, no adoraba a Dios? ¿Por qué se quería convertir al judaísmo? Sentía algo, el Señor lo había llamado, claramente el Señor lo había llamado, pero existían algunas leyes que le permitían a un comandante romano ser de otra religión de la que no promovía Roma. Y sí había, ¿no? Lo que encontramos en ciertos escritos sobre las religiones y los centuriones. Acá este autor, el primer autor, menciona, hubo una gran innovación religiosa por aquella época, en la época de los primeros siglos de Roma, del Imperio Romano, ¿no? Las nuevas deidades introducidas con el permiso del Senado llegaban como dioses únicos, pero llegaron sin ningún sacerdocio o cuerpo de doctrina. Se introdujeron por razones de Estado proporcionando nuevos rituales terapéuticos. En pocas palabras, política. Lo que nosotros vemos actualmente, ¿no? Bueno, Roma se necesitaba consolidar, históricamente consolidar, como un imperio económico, un imperio político, o sea, es Roma, ¿no? Entonces, Roma, ¿qué decía? Aquí tenemos a estos cristianos, tenemos estos que creen en ni sé cuánto, en la Virgencita, bueno, en la diosa Diana. Bueno, como tenemos a todo este pueblo que está dentro de nuestro pueblo romano, necesitamos que ellos estén felices. ¿Por qué? Porque eso activa la economía de Roma. Y si es necesario que traigan a sus deidades y que haya una libertad religiosa, la tiene que haber. Tal cual lo que está pasando actualmente. Cuando nosotros vemos a los políticos que dicen, nosotros apoyamos a tal grupo, nosotros también apoyamos a tal grupo, ¿no? Por el miedo al rechazo. Entonces, cuando tenemos miedo al rechazo pasa esto. Roma se necesitaba consolidar. Entonces Roma dijo, bueno, abrimos las puertas a las religiones
como vemos acá, sin ningún sacerdocio o cuerpo doctrinal. No se necesitaba tener algún permiso, ni decir nosotros somos de tal religión, sino que directamente, mira, nosotros trajimos a este Dios, que lo mezclamos acá, y es un Dios que te ayuda si te duele el pulmón. Dios pulmón se va a llamar, por si tienes algún dolor. Perfecto, nos parece excelente. Hay un grupo que te sigue, perfecto. Roma, económicamente y como sociedad, estaba feliz. Eso es lo que actualmente nosotros estamos viendo, toda esa mezcla que ha quedado y que el Señor dentro de sus profecías las está puliendo para limpiarnos, para limpiar a su pueblo y apartarlo. Otro autor dice, durante los primeros 5 siglos fue tremendo el fermento religioso y cultural. En ningún periodo antes o después de la historia de la civilización que conocemos florecieron tantos movimientos religiosos, separados al mismo tiempo dentro de una sola área tan completamente unificada cultural y políticamente como fue el Imperio Romano. Es que esto es genial. El Imperio Romano. Los quiero a todos felices, libertad de religión. Centurión romano, tú eres parte aquí, bueno, mira, centurión, tú que aquí te quieres hacer medio judío, bueno, te puedes hacer medio judío, no te olvides también del Imperio Romano, que cumplas. Así todos estamos felices. Es 100% político y nosotros estamos viendo acá cómo han hecho los apóstoles, que más allá de ser nuestra palabra, la palabra del Señor, nuestra guía, como libro histórico, nos sirve para determinar los primeros principios de la política y cómo actualmente no nos tiene que asombrar, hermanas, ver tantas personas alineadas a ciertas líneas políticas que aceptan de todo, ¿no? Que aceptan de todo, que apoyan al uno, que apoyan al otro, justamente en campañas políticas, que es lo que ahora estamos viviendo un poquito en Ecuador. Y yo digo, Señor, es lo mismo que está pasando en aquel entonces. Quieren ver una sociedad feliz. ¿Para qué? Para que económicamente se activa. Pero ¿qué pasa? Que dejan al lado lo que el Señor había determinado en un principio. Nosotros tenemos leyes, tenemos mandamientos que no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque todos necesitan ser felices. Hay esta libertad en todos los sentidos. Eso nos ayuda a poder comprender aún más por qué se menciona a Cornelio y por qué Cornelio, ¿no? Siendo romano, dentro del comandante romano, él podía adorar a este Dios. Ahora ya sabemos que había una libertad religiosa en aquel entonces. Nos volvemos a los versículos, seguimos, no nos vayamos. Versículo del 3 al 8, dice. Seguimos con Cornelio. Dice que Cornelio, ¿no? Vio claramente una visión, nos quedamos en el versículo 2 que decía, que era, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba al Dios siempre. Versículo 3, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, 3 de la tarde, le vamos a anotar 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio, él mirándolo fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tenemos el versículo clave de sea lo que sea de lo que haya pasado con Cornelio, si se había apartado o no se había apartado, que recién empezaba, no comenzaba a dar limosna, el Señor vio su corazón. ¿Por qué? Porque este versículo dice que tus oraciones, las oraciones de Cornelio y sus limosnas, que quizás las dio con todo entregado para el Señor, han subido para memoria delante del Señor. Imagínense, hermanas, qué hermoso que en un momento el Señor dice, Nancita María, Cintia Méndez, Lucindita, Maru, Dani, Matildita, el Señor dice que sus oraciones y todo lo que ustedes han dado para el Señor han subido para memoria delante de Él. 5. Ahí le dice el ángel, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en la casa de cierto Simón el curtidor. Aquí tenemos varios personajes. Que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. Ido el ángel, o sea, se fue el ángel que hablaba con Cornelio. Cornelio, tengo que hacer caso al ángel, obviamente, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de lo que les asistían, que le ayudaba a él, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Estos 2 criados y este devoto soldado, no sabemos los nombres, solo sabemos que son personajes, pero en este capítulo son personajes muy importantes, porque
es la representación de nosotros. Entonces, cuando decimos a sus dos criados y a un devoto soldado, nos podemos poner también nuestros nombres, ¿no? Porque no tienen nombres. Jope, hay un vínculo en el estudio de Joseph, que lo podemos también ver, dice, que hay un vínculo con la historia de Jonás cuando Dios lo envía a predicar a Jope, ¿no? Hay una similitud entre esta historia, así como Jonás tuvo la tarea de llevar la palabra profética a los gentiles, en este caso en la época de los asirios, Pedro era llamado a esta multitud que estaba despatriada, ¿no? Pero acá estaba mucho más pesado porque tenías que comenzar a indagar un poco más. En la época, yo a veces digo, Señor, en la época de los profetas era más fácil detectar a tu pueblo. Actualmente uno tiene que ir hablando la palabra del Señor y van cayendo las ovejitas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es toda esta mezcla que vivimos ahora. Imagínense en ese tiempo que realmente tenían que ir, o sea, la mezcla que ellos tenían de tantas culturas, de conocimiento, de costumbres, o sea, realmente el trabajo que hacían los creyentes, los discípulos, era un gran trabajo. Y por eso digo, Señor, se llevaron tu palabra y se llevaron digamos, una actuación súper importante en tu palabra porque tú los mencionas, porque ellos realmente hicieron el trabajo que nosotros tenemos que hacer en estos momentos. Y en ese momento, ¿no? Cuando dijo, ido al ángel, Cornelio llamó a sus dos criados. Recordemos estos dos criados y el devoto soldado, ¿no? Cornelio dijo, bueno, tengo que enviar hombres a Jope, o enviar a mis dos criados y al devoto soldado. Una vez más, ¿no? También la importancia de por qué él no eligió a personas más importantes, digamos, porque eran sus criados, ¿no? ¿Por qué no eligió, no sé, a su amigo, el comandante superior? ¿Por qué no envió una carta al hiper mega comandante? No, no lo envió. Eligió a los de su propia casa, a los que Cornelio quizás, pienso, ¿no? Vio en sus corazones, ellos son los indicados, sin importar qué hagas, sin importar dónde estás, cuál sea su trabajo. Directamente lo que vio Cornelio, el Señor se lo puso en corazón, elegir a estos tres personajes. Y nos vamos a quedar vamos a leer un poquito sobre entender, ya igual Avi nos habló un poco sobre Simón el Curtidor. Les quise traer como una información extra de por qué el ángel le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, posa en la casa de cierto Simón el Curtidor. Eh, Simón el Curtidor, como decía Joseph en su estudio, ¿no? Que ese contraste, ¿no? Estas pieles de corderos, la vida en medio de la muerte, el curtidor es el que se encarga, pues, de hacer todo lo que son las pieles. Y un dato que me parece importante ponerlo acá es, los curtidores eran despreciados dentro del judaísmo, ¿no? Al menos según la Mishnah, por sus oficios con las pieles de animales. Estaban sucios y malolientes. Incluso, según esta autora, había una ley dentro de las leyes judías que se podía considerar al curtidor, por ejemplo, si la esposa no estaba de acuerdo con este trabajo, le parecía muy pesado, ella se podía divorciar. Se podía divorciar de él porque el trabajo era muy pesado, ¿no? Entonces dices, considera al curtidor como un efecto que lleva a la opinión de que el marido está obligado a divorciarse de la mujer si la mujer no está de acuerdo. Y en el caso de dos hermanos que eran curtidores, los sabios opinaban que la viuda de uno de ellos no estaba obligada a casarse con el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué Simón el Curtidor también se menciona acá? De tantos escritos que hay y lo que se puede leer Simón el Curtidor, eh, justamente se nombra por sus características de que no eran de una profesión totalmente aceptada, ¿no? Es como decir, ¿no? Sin ninguna ofensa. Bueno, Pedro está en la casa de aquel recolector de basura, lo tienes que ir a buscar. Uno dice, Señor, pero recolector de basura, no, no sé, ¿no? Son trabajos que son altos en, en, en sociedad, o sea, son altos que en peligro dentro de la sociedad, Señor. Bueno, Simón el curtidor que tiene que ver acá, y vemos que dentro de estas características del curtidor es que eran hombres despreciados por el judaísmo y que habían leyes que incluso
podían permitir a su esposa divorciarse si es que no estaba de acuerdo con el trabajo de su esposo, ¿no? Porque quizás ya viviendo ahí, todo lo fuerte que era el olor de la esposa decía, la verdad es que yo no aguanto aquí, no había ningún problema dentro de las leyes, no del Señor, sino estas leyes rabínicas. Y me gusta que se haya mencionado acá esta parte de el Simón el Curtidor, porque el Señor elige a cualquiera en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y que a nosotros como mujeres de oración no tenemos que rechazar cuando hay una hermana o alguien y vemos, pero no sabemos, y inconscientemente me ha pasado, bueno, no creo que ella entienda la palabra. No, a veces digo, Yamila, cuidado con decir eso, ciérrate la boca, porque no sabemos si el Señor nos pone adelante a cualquier persona que necesite su palabra, sea personas que trabajen para nosotros, sean personas que están superiores a nosotros, cualquier persona es su ovejita perdida. Y me gusta que aquí el Señor haya puesto a Simón el Curtidor para que sepamos de esta profesión como quizás una profesión despreciada, el Señor la pone como una profesión bien, que a él le gusta. Lo tengo que mencionar. Y recordemos Jope, ¿no? Lo que había pasado ya en Hechos 9. La gente estaba creyendo en el Señor, atrás de lo que había pasado también el milagro de Tabita Kumi, ¿no? Y esto nos lleva al versículo de Marcos que dice, sobre los enfermos, o sea, dentro de los mandatos de la comisión de los apóstoles, el Señor, nuestro Mesías le había dicho, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿no? Aquí en Jope la gente estaba creyendo en el Señor, ¿no? Estaban donde las papas queman, el Espíritu del Señor se estaba moviendo en ese lugar. Yo me puse en ese momento mientras estaba estudiando. Nos ponemos en el contexto. Estaban dando milagros, estaba pasando lo de Cornelio, Cornelio estaba enviando, el Señor estaba enviando a sus elegidos a llevar la palabra, en este momento estaba pasando milagros, o sea, es importante lo que estaba pasando, había un movimiento del Espíritu del Señor importantísimo, ¿no? A veces cuando yo estoy muy tranquila digo, uy Señor, está como tranquilo el ambiente, ¿no? Necesitamos como acción, ¿no? O como yo le digo a mi esposo, usted es como que está en busca de problemas, usted necesita como acción. Entonces acá pasa lo mismo, ya en Jope estaban ocurriendo tantas cosas, hermanas, que el Espíritu del Señor claramente estaba acá. Y lo vamos a ver cómo se cierra con la oración de Pedro. Parte de la comisión de los apóstoles que vemos acá, parte de la comisión de los apóstoles que se menciona en Marcos 16, se confirma la siguiente, sobre los enfermos pondrán sus manos y las sanarán, que es lo que estaba ya pasando. Se estaba cumpliendo lo que dijo el Mesías y nadie podía detenerlo. Se empieza con la misión de los gentiles. Creo que en estos capítulos se siente el deseo de los apóstoles de ir por estas ovejas perdidas, ¿no? El trabajo sin descanso, el hambre, la necesidad de ir y proclamar su palabra, ¿no? Pongámonos en el contexto, hermanas. Aquí estaba total pasando la acción de la palabra del Señor, de sanando a enfermos, de dejar entrar o de llevar la palabra a los nuevos creyentes. Y nos vamos al versículo 9 y 10. Dice, al día siguiente, recordemos que se envió a estos tres personajes que los eligió Cornelio a ver a Pedro, ¿no? Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, voy a separar porque en estos versículos es como una película. Vamos a leer estos versículos, pero teniendo en cuenta dos escenas. En la primera escena, versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ¿no? Se acercaban a la ciudad, del otro lado de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, el mediodía, ¿no? Tenemos dos imágenes en nuestra cabeza. Pedro va a subir a orar, ¿no? A la hora sexta, ¿no? Justamente en nuestros tiempos de oración. Y en el camino, pues venían estos enviados de Cornelio. Versículo 10. Y tuvo gran hambre. Y claro, eran las 12 del día, ya toca almuerzo. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. No sabemos quién le estaba preparando, en otras traducciones dice que se estaba preparando, pero puede ser algo raro porque le estaban azote orando. No sabemos quién le estaba preparando comida, la cosa es que le estaban preparando una comida a Pedro, ¿no? Porque fue a orar cerca del mediodía, hora que te da hambre. Entonces dice que le sobrevino un éxtasis. Esta palabra éxtasis, dentro de su original, significa
fuera de sí mismo, de modo que en esta condición de éxtasis, aunque esté despierto, su mente se aparta de todos los objetos que le rodean y se fija por completo en las cosas divinas, de modo que no ve nada más que las formas e imágenes que yacen dentro y piensa que percibe con sus ojos y oídos corporales las realidades que Dios le muestra. ¡Wow! Todo eso significa, o sea, entró en un trance en el cual todo se quedó plantado, todo se quedó como plantado y sus ojos directamente fueron a esto que el Señor le iba a mostrar a él, ¿no? Esta acción de éxtasis que habla esta palabra del Señor tiene que ver eh, eh, con condiciones espirituales directamente. Esta palabra viene vinculada con una condición espiritual. Acá lo podemos ver de cuál es el número Strong, que es G16, del griego 16:11. Versículo 11. Y vio el cielo abierto, después del éxtasis se le abrió la visión, y ahí viene la visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Aquí vamos a entender un poquito más de este gran lienzo que ya muchos los hemos estudiado, que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles de aves del cielo. Hasta ahí nos menciona estos animales, ¿no? Y hay un vínculo, hay una referencia de este manto y estas 4 puntas, porque justamente estas 4 puntas, okay, justamente esto de las 4 puntas se menciona en Deuteronomio, cuando dice que el manto de oración, en su manto se harán estos tzitzit en las 4 puntas que representan a sus mandamientos. Y es un mandamiento del Señor hacer eso. Entonces, aquí les traje de un librito que me gusta mucho, es súper simple lo que dice, pero tiene veracidad histórica, que dice los flecos y las filacterias, ¿no? Según la ley de Moisés, todos los varones judíos deberían usar un fleco o una borla en cada una de las 4 esquinas de su talit. La prenda externa rectangular o cuadrada que se usaba sobre la parte, bueno, dice, colgaban 2 flecos en la, bueno, esto justamente habla de lo que se ubica. Dice, la mujer que habla en el relato, cuando la mujer le toca el manto al Señor, dice, la mujer que le habla en el relato probablemente tocó uno de estos flecos de la capa de Jesús mientras él avanzaba en medio de la multitud. Los requerimientos de la ley de Moisés en cuanto a estos flecos se encuentran en Números y en Deuteronomio. Ok. Hay un vínculo acá entre justamente este manto que baja con estos animales de las 4 puntas. Hay un vínculo con este manto, con este talit, con este manto de oración, con las 4 puntas y los mandamientos, y hay un vínculo con esta mujer que toca el borde del manto del Señor, ¿no? Y representa sus mandamientos. Bellísimo esta vinculación, bellísimo cuando estemos delante de la presencia del Señor, le voy a decir, Señor, había otro vínculo más como para asombrarme, sí, había, capaz me decía, ¿no? Pero recordemos estas 4 puntas que son como importantes, ¿no? Y lo hermoso de conocer la historia, ¿no? La historia del manto de oración. Nosotros ahora, al conocer esta ley que la vemos tanto en Números como Deuteronomio, que es una ley que tienen que cumplir el pueblo del Señor, y al ver este manto de oración, este lienzo, automáticamente, como siempre decía un historiador, automáticamente se nos viene a la cabeza lo que ya había sucedido. Entonces para ellos no era sorpresa. Y para aquel que estaba viviendo en ese momento como Pedro, él ya tenía que haber entendido en ese momento o una vinculación de estos animales con estas 4 puntas. Y una vez más le dijo, vio en el cielo abierto descendían atadas las 4 puntas, en el que había todos tipos de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Versículo 3. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. ¿Cómo? Le dijo Pedro. No puedo comer, Señor, Señor, no he comido nada impuro, le decía Pedro en el siguiente versículo. Y ahí viene a la mente, de Pedro, ¿no? Pero Señor, no puedo comer esto. Entonces, automáticamente viene a la mente de Pedro lo que quizás a nosotros también se nos viene a la mente, ¿no? Impurezas.
Señor, pero ¿qué habla de tu palabra sobre la impureza? Tenemos leyes sobre la menstruación, leyes sobre fluidos corporales, leyes sanitarias, leyes de alimentación, que todo esto tiene que ver con impurezas, leyes sobre las enfermedades, leyes sobre los cadáveres. O sea, en ese momento Pedro tenía como todo esto y dijo, no, o sea, no entiendo, o sea, de que uno se pone a pensar, ¿no? Este manto con estos animales, ¿qué tiene que ver, Señor? Si me viene esto de impuro. Entonces se viene a mi cabeza, tenemos que entender el contexto también de lo que estaba viviendo, cuáles eran todas esas leyes que tenían que ver con impureza y por qué justamente había elegido estos animales el Señor, ¿no? Que era lo más cercano para que Pedro pudiera entender el tema de la impureza con la limpieza que después el Señor iba a dar. Entonces nos viene a la mente todas estas leyes de impureza y cuál es la que por contexto tiene que clavarse mejor con lo que yo estoy viendo esta visión, que era la de los animales. Y el Señor en el versículo 15 dice, volvió a él la voz del Señor, el manto estaba ya, y volvió la voz del Señor la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Me faltó el versículo 14, pero el versículo 14 menciona lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ¿no? Recuerden, Señor, no, le había dicho en el versículo, Señor, no, no he comido nada impuro, lo dice acá el versículo 14. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro no había entendido una visión, pero ya la va a entender así como nosotras. Es necesario en este punto entender sobre la impureza, según la instrucción del Señor, que tiene que ver los animales, como ya les había dicho, ¿no? Y el Señor en el versículo 15 dice, volvió a él la segunda voz y le dijo, lo que Dios limpió, Pedro, no lo llames tú común. Y aquí traje la definición de la palabra limpió, que me parece bellísima, bellísima, bellísima. Según su traducción en su original, se divide en 3 secciones la palabra limpieza. Físicamente, en el sentido de Levítico, ¿no? Lo que hablamos en las leyes de Levíticos de pureza e limpieza, y éticamente. Físicamente, me gusta esta parte que dice purificado por el fuego o en una similitud como una vid limpiada por la poda y así preparada para dar fruto. Entonces, cuando el Señor nos limpia, el Señor nos prepara para dar fruto. Físicamente nos prepara. Físicamente cambiamos incluso nuestro aspecto. Cambiamos nuestras alimentaciones, cambiamos nuestro semblante, nos embellecemos por su gracia. Y el Señor también nos prepara para dar frutos y de todo tipo, frutos de familia, frutos de hijos, de negocios, todo delante de Él. En un sentido levítico, dice, limpio cuyo uso no está prohibido, no imparte impureza. Quiere decir, seguir estas leyes que habla sobre todo en Levíticos, estas leyes de pureza y de limpieza, ¿no? Y éticamente, dice, libre de toda mezcla de lo que es falso, sincero, genuino, sin mancha con la culpa de nada. Entonces, vemos como el Señor, no, sobre todo, nos limpia físicamente, porque si hay una limpieza física, yo la viví después con este hermoso grupo de Cuidando mi Templo, hay una limpieza física, también hay una limpieza de cumplir sus mandamientos que nosotros tenemos éticamente que cumplirlos, y también, a través de Levítico, y también hay el comportamiento de que nosotros internamente estamos sin manchas. Y todo eso a través del Señor. Por eso, ¿qué es lo que nos limpió? Fue la sangre de nuestro Mesías. A través de la sangre de nuestro Mesías nosotros podemos acceder a toda esta limpieza que el Señor nos da. Entonces, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y ahora vamos a entender de lo que se trata esta limpieza. Vamos a escuchar esta alabanza en este momento mientras nosotros estamos pensando como que el Señor nos traiga a nuestra mente en aquel momento que el Señor nos limpió. Nosotros estamos siendo limpios por el Señor. Estamos dando frutos, hermanas. Si a veces nos ponemos mal, cabizbajas, porque pensamos que no estamos dando para el Señor ya está trabajando en nosotros. Estamos dando frutos, aunque no los estamos viendo, pero se están creando. Otros vienen más rápido, como el fruto que sale más rápido, otros llevan su tiempo.
En este momento vamos a escuchar esta alabanza para sobre todo agradecerle al Padre por habernos limpiado, porque nos está limpiando. Yamilita no se escucha. ¿Puede abrir el micrófono? Sí, señora Esther, estaba poniendo. Bueno, yo justamente en estos meses le venía orando al Señor que quería entender, o sea, les abro su corazón, por ahí unos dicen, no, pero ya Mila, ya es como bastante obvio, pero yo le decía al Señor en oración que quería entender aún más su sangre, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de su sangre para nosotros? ¿No? Porque Él tuvo que, o sea, el significado de su sangre, y veo como en esta alabanza tan sencilla de palabras, que hay poder en la sangre del Señor. Y vemos cómo pasa acá el poder de la sangre del Señor que mueve, que el Señor limpia con su sangre, que el Señor a través de su sangre llega a sus elegidos, que nos dé esa tranquilidad de nosotras como mujeres de oración, no desesperarnos cuando vemos a un hijo, a un familiar que está enredado de todos, simplemente Señor, decirle Señor, que tu sangre sea derramada delante de él porque lo va a poner en orden y no desesperarnos al decir cómo hago que entienda, cómo hago que haga esto, que haga lo otro, cómo hago. Entonces, el Señor con su propia sangre va a poner todo en orden, y es lo que estamos viendo acá en la historia que va a concluir aquí con Pedro, con Cornelio y con estos creyentes. Vamos a ver esta historia y lo que significa. Espérenme un ratito, por favor. Amén. Bueno, entonces aquí vamos a ver, hermanas, y no nos olvidemos este significado de limpieza. En el aspecto físico, en el sentido de cumplir sus palabras y también como el Señor lo hace internamente. El Señor es como súper completo. Amén. Vamos ya finalizando con esta historia. Ok, bueno, aquí estaba antes. Versículo 17. Y mientras Pedro, vamos a leer esto para entenderlo, ¿no? Y vio el cielo abierto, bueno, y vio una gran voz, levántate Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, la voz del Señor. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces esto lo hizo 3 veces, ¿no? 3 veces la voz del Señor dijo esto. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Nos quedamos con estas 3 veces. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, no había entendido una visión, Pedro asumo que aún estaba pensando qué tiene que ver esto, la impureza, el manto, ¿no? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron hacia su puerta. O sea, ya llegaron. ¿Se acuerdan que al principio estaban caminando y Pedro subió? Bueno, ya llegaron a la casa de Pedro. Y llamando preguntaban si moraban allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu a Pedro, he aquí 3 hombres te buscan, Pedro. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro fue directamente. Recordemos que estos 3 hombres eran romanos, que eran los 2 servidores de Cornelio y uno de sus soldados que trabajaba para él. Versículo 21. Entonces Pedro descendió
a donde estaban los hombres, Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido a mi casa, no? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. O sea, en pocas palabras, fueron estos tres hombres a decirle, mira Pedro, lo que pasa es que Cornelio, el centurión, bueno, el de buen testimonio, él nos envió para que te lleváramos a la casa donde está él para escuchar lo que tú nos tienes que decir, ¿no? Pedro estaba analizando eso, más la visión. Entonces, haciéndolos entrar, Pedro dice, bueno, vamos a hacerlos entrar, los hospedó, y el día siguiente levantándose se fue con ellos. Asumimos que el viaje tenía que ser un poquito largo, ¿no? Y acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Claro, obviamente no va a ir solo Pedro. Si yo voy a un lugar desconocido, me llevo una multitud de conocidos por las dudas, ¿no? ¿No? Por las dudas, siempre llevando a los hermanos para que entre hermanos nos podamos sostener. ¿Y qué pasó ahí? ¿No? Ya al día siguiente salieron, se quedaron esa noche ahí, estos tres hombres que personalmente asumo que tuvo que haber sido una noche bellísima, en el cual estos tres hombres tuvieron que haber recibido mucha información acerca del Mesías. Eran unos elegidos del Señor que tuvieron que haber escuchado la palabra del Señor, y al día siguiente ya eran un solo cuerpo junto a Pedro y los demás hermanos de Jope. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, Cornelio ya estaba esperando. Yo me imagino en esa casa como cuando nosotros recibimos en Shabbat a alguien, ¿no? Queremos que venga el primo, el tío que nunca ha escuchado. Señor, por favor, que le entre la palabra por aquí, como tú quieras, pero que le entre. Invito a mi amiga, invito a que venga, haga una gran cena, como decía Joseph. Si conocen a un amigo y quieren indicarle sobre, o que aprendan sobre el Shabbat, no le digan que es el Shabbat, muéstrenle una mesa llena de comida. Entonces yo me imagino Cornelio con todo ese afán, porque yo mandé a esos tres hombres a traer a Pedro para que hablen, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. O sea, Cornelio al verlo al Pedro, se arrodilló, se postró a sus pies y adoró. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Esto es bellísimo. Yo mismo soy un hombre. Pedro le decía a Cornelio, así como tú cumples una función, yo también cumplo una. No tienes por qué arrodillarte. El único que es de honra y de postrar a sus pies es a nuestro Mesías, es a nuestro Padre, ¿no? Me gusta esta parte que dice Joseph, como ahora está completamente idealizado el San Pedro, ¿no? En el cual tienes que arrodillarte, eres devoto a un santo. Y vemos acá el versículo que dice, el mismo por palabras de Pedro, no se arrodillen, pues yo mismo también soy un hombre. Cumplió un rol que el Señor le asignó a él. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, entra Pedro y dice, esta congregación, Pedro, aún teniendo su visión, más lo que había estos tres hombres, la caminata, llegaron ahí las personas, o sea, realmente era un momento de energía brutal, ¿no? Era como trabajo tras trabajo tras trabajo. Y hablando con él, entró ella a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Imagínense, en vez de decir, hola, buenas tardes, qué lindo que están reunidos, Pedro va y les dice, disculpen, ¿no? Ustedes saben lo abominable que es para mí, un varón judío, juntarse o acercarse a un extranjero. Y ahí en ese momento comienza a tener la revelación Pedro. Pero a mí me ha demostrado Dios que ningún hombre lo llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamados, vienen sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa habéis venido? Me han hecho venir a mí. Vuelve
Vuelve a pasar, pero a mí me ha demostrado Dios que ningún hombre llame como un inmundo. Se le prendió el foco a Pedro. Entiendo los animales impuros. Señor, por mi cabeza estaba pasando todas las leyes de impureza. ¿Cuál cumplía? ¿Qué tenía que ver estos animales? ¿Qué tenía que ver estos animales con estos tres hombres y las tres veces de las voces que tú me dijiste que no llame a lo que el Señor limpió, no lo llame inmundo, ¿no? Comienza a completar la visión Pedro acá, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre lo llame como un inmundo. Pablo entendió la visión. La impureza tenía que ver con la entrada de los gentiles a la ciudadanía israelita, como lo vemos que en Efesios, que mediante la sangre de nuestro Mesías somos injertados en la ciudadanía de Israel y estamos cumpliendo dentro también de sus pactos y de sus mandamientos. Entonces, Pablo entendió la visión. La impureza tenía que ver con la entrada de los gentiles a la ciudadanía israelita mediante la sangre del Mesías. Pablo decía, claro, bajo este manto, escuché las voces tres veces, llegaron estos tres hombres impuros, porque justamente los nombra también acá, que él no podía acercarse a ningún extranjero, el Señor los llama impuros, pero él también sabía de que tenían que ser limpios mediante la sangre del Señor, porque él sabía de estas ovejas que estaban perdidas, porque él sabía que las tribus tenían que volver. Entonces, para Pedro en ese momento, el rompecabezas, como hablamos del rompecabezas después de la vida, el rompecabezas se le comienza a armar. Entonces Pedro dice, tienen que estar reunidos porque puedo entender esta visión, que el Señor no estaba hablando de alimentos, pero yo tenía que entender de alguna manera qué era la impureza. Y la única manera que yo pudiera entender lo que era la impureza tras la alimentación. Por eso es que él le dijo, Señor, no, yo ninguna cosa, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Yo no he comido, Señor. No, Señor, por favor. Es como, tienes que ir a hablarle a estas personas. No, esas personas son inmundas, Señor, yo no las puedo tocar. Entonces el Señor le dice, tengo que hacerte entender con algo que te cueste, para que cuando lo veas te des cuenta que no se trata de alimentos, sino de las personas. Entonces, por eso es ese vínculo, no tiene nada que ver con los alimentos, sino quizás es una cuestión que el Señor le dio a Pedro para que pudiera entender sobre la diferencia de lo que es inmundo, en este caso, a través de estos animales. Entonces, recordemos esto, lo que Dios ha purificado no lo llames impuro. 3 veces que el Señor dijo esto a través del manto y después ya subió este manto con animales impuros y tenía que ver con estos 3 hombres que habían mandado Cornelio a buscar a Pedro, ¿no? Aquí se cumple esta visión que se puede entender a través de esto. 20, versículo 29. Vuelve a preguntar Pedro, así es que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y le dice Cornelio. Entonces Cornelio dijo, le vuelvo a repetir, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido de resplandeciente, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, o sea, tú que estás ahorita al frente mío, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. O sea, Pedro, tú me tienes que hablar. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros los que estamos reunidos acá, en presencia de Dios, para oír lo que Dios nos ha mandado, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, ahí Pedro dice, bueno, tengo que empezar a hablar, ¿no? Se le hizo un resumen, dijo, mira, pasó esto, ahora está aquí, es un cumplimiento. ¿Qué nos tienes que decir? Y ahí nos comienza a decir Pedro, versículo del 34 al 38. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada el que le teme y el que hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu del Señor y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, aunque Dios estaba con él. Volvamos al contexto. Todas estas personas que estaban acá reunidas, incluyendo Cornelio, estaban dentro de esto permisivo en cuanto a la religión, ¿no?
Ellos tenían varias ideas, quizás ahí eran inconversos, futuros conversos, los que no creían, los que tenían otras deidades, pero Pedro llegó ahí exclusivamente a hablarles de quién es el Mesías y lo que él hizo. Eso es lo que ellos tenían que escuchar, eso es lo que las personas tienen que escuchar, eso es lo que digo Yamila, eso es lo que las personas tienen que escuchar cuando tú ya tengas un grupo de personas o una persona ya acorralada, tírale la información. El Señor no hace excepción de personas. Todo lo que el Señor hizo a causa de ustedes y que ustedes estén reunidos acá, a causa de la visión que tú tuviste, Cornelio, la visión que yo tuve, estamos acá porque su sangre lo hizo. En el capítulo 15 vamos a entender justamente que no eran gentiles, ¿no? Este término gentil, aún siendo utilizado por los discípulos en aquella época, era para asignar el nombre a este pueblo perdido, ¿no? Pero que una vez que ya el pueblo dejó de ser perdido y conoce la palabra del Señor, ya no es gentil más. Como dice en Amós, la restauración futura, en Amós 9:11, la restauración futura de Israel, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor, su Dios. Entonces, pongo aquí estas lágrimas de Cornelio, porque en este momento cuando yo estaba haciendo el estudio, yo me sentí una Cornelia. Y yo decía, Señor, es que tenemos que escuchar tu mensaje claro y directo. Y ese mensaje es el que trae la restauración. Todo lo que hizo Cornelio, reunió, Cornelio dice, esto no es en vano, esta visión no es en vano, esta visión vino del Señor para que muchos escucharan. O sea, imagínense en esa época el impacto histórico que ahora nos da a nosotros leer la palabra del Señor, y históricamente como fue un impacto esto. Versículo 39 al 43. Y vosotros testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, ellos sabían. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a todos los que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Este se manifestó no a todos, sino a los que el Señor había elegido. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, versículo 42. Y testifiquemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso es lo que, todo eso lo que pasó, que envían, que la visión, que el animal, que traen al Pedro, vayan allá, que Cornelio, que esto, que reúnen a las personas, era para decirle que todos los que creyeren en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Y yo a veces digo, y a veces te da pereza escribirle una amiga y mandarle un mensaje y a mí. Todo lo que hacían los discípulos en aquel entonces para recibir ese mensaje. Ahora tenemos todas las redes en el cual podemos compartir tan solo en una imagen que el Señor es aquel que puede perdonar de todo. Y en ese tiempo todo lo que tenían que hacer para que un grupo de personas puedan llegar a decirles, si tú crees en el Mesías, recibirás perdón de todos tus pecados. Como decía Joseph, si tenemos nuestras redes que sean para agarrar esos pececitos. 44-48 estamos terminando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre los que oían este discurso. Nosotros ya tenemos el tema, el estudio sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dentro de estos fieles de la circuncisión puede haber sido estos tres, o pueden haber sido más, pero están impactados, ¿no? Y esto me llega mucho, esta parte y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también estos gentiles, o sea, estos nuevos, estos romanos, también se les ramase el don del Espíritu Santo. Y justamente el otro día con mi esposo estábamos hablando de que muchas veces los milagros no es para el quien lo recibe, sino para el que ve el milagro y se asombra y dice, Señor, ¿cómo es posible esto? Quizás la persona que recibe el milagro nunca tiene en cuenta eso, pero muchas veces los milagros
no es para el que lo recibe, sino para que ve el milagro. 46. Porque los oían que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados los que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Una vez que baja el Espíritu Santo, dice que ellos oían hablar en lenguas, y esta palabra lenguas es importantísimo, que ya la hemos venido estudiando también, y en su definición original es habla sobre la lengua de un miembro, pero es una lengua, un idioma o dialecto utilizado por un pueblo en particular, distinto al de otras naciones. O sea, era un idioma. Estas lenguas son idiomas reales que hablaban. Entonces, porque los oían que hablaban en lenguas, o sea, en diferentes idiomas, ¿no? Y dado el contexto de que el romano, particularmente el romano, como tenía mucho más estudios, sabían muchos más idiomas. Entonces, asumo, ¿no? Como actualmente decía, por ejemplo, el emperador César Augusto sabía 5 o 6 idiomas, ¿no? Es como los reyes. Bueno, esta reina, la reina de Europa, sabe 5 o 6 idiomas. Imagínense la reina de Europa escuchando una multitud hablando en todos los idiomas, se vuelve loca. Dice, ¿por qué todos estos hablan en diferentes idiomas? Lo mismo pasaba acá. Por eso es que estaban atónitos de escuchar las lenguas. No porque eran lenguas raras, no. Eran porque eran diferentes idiomas al mismo tiempo que los romanos entendían esos idiomas y decían, ¿por qué hablan tantos idiomas? Lo que pasó cuando fue en Pentecostés, la bajada del Espíritu Santo, que justamente hablaba de las mismas lenguas que hablan acá. Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Aquí estamos viendo todas estas palabras súper importantes que nos hablan en la ley de la instrucción del Señor, que si las conocemos podemos entender. Hablamos sobre los fines de la circuncisión, hablamos sobre el derramamiento del Espíritu Santo con las lenguas, que tiene que ver el tema de las lenguas, y este concepto del bautismo, ¿no? Que es la conversión. Cuando todos estos términos que nosotros los estudiamos en la instrucción del Señor, los vemos acá en Hechos, nosotros podemos entender, ¿no? Podemos entender de que el pueblo está entrando, el pueblo está entrando, el pueblo está entendiendo, se está llevando su palabra, hay un bautizo, se está cerrando esto del Señor, o sea, se está cerrando, su palabra está llegando. Y eso es lo que nosotros podemos entender en este versículo, en estos últimos versículos de Hechos número 10. Entonces, para cerrar acá, hermanas, no quise ubicar como una conclusión en general de todo lo que había sucedido, porque esto es una historia que sigue andando, esto es una historia que la vamos a seguir en los próximos hechos, que va vinculado con los próximos capítulos, que nos va a terminar de cerrar esta visión que tuvo Pedro, ¿no? Y recordar justamente lo que habíamos dicho al principio. Ya voy a llegar. Un ratito. ¿No? De lo que vimos, o sea, tener en cuenta de lo que vimos, ¿no? ¿Quién fue Cornelio el centurión romano? ¿No? Porque un centurión pudo haber adorado a nuestro Dios o pudo haberse convertido en un judío, ¿no? Un prosélito, ¿no? ¿Quién fue Simón el curtidor y por qué se nombra su profesión dentro de este capítulo, ¿no? La importancia de Pedro y la oración, porque respetaba los tiempos de oración y el Señor le dio la visión a Pedro a través de ese momento de intimidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver el lienzo con los animales impuros? Eso tiene que ver justamente en un vínculo, en una referencia a estos hombres que el Señor, que los estaba esperando Cornelio, que les dio con los tres hombres, pero también los estaba esperando Cornelio. Eso tiene que ver con lo que el Señor está limpiando a través de su sangre, el cumplimiento. Y este pueblo disperso que lo encontramos, que ya estaba reunido. Esto es lo que nosotros podemos ver en Hechos 10, que cuando uno lo lee muy por encima, pero cuando comienzas a comenzar a abrir hebrita por hebrita, uno dice, esto es magnífico. Y es justamente lo que nosotros también estamos pasando actualmente. Estamos en comunidades, vivimos en sociedades en las cuales hay una mezcla de culturas, mezcla de religiones y también de ideologías, y el Señor nos envía ahí justamente para, a través de un mensaje sano, puro y verdadero, empezando desde nuestro testimonio, podamos llegar a esas personas, ¿no? Cada vez digo, Hechos de los Apóstoles me gusta mucho porque es como mi cuaderno de, ok, ¿qué tengo que hacer en estos tiempos?
abro y tengo una respuesta del Señor. Porque lo que vemos en Hechos de los Apóstoles es la práctica en las sociedades modernas. Entonces, eso nos sirve a nosotros por el momento. Así es que, bueno, hermanas, vamos a terminar con una oración, agradeciéndole al Padre en este tiempo por este estudio. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por este estudio santo, por este estudio tuyo, Señor Padre. Cualquier palabra que no haya salido de ti, Señor Padre, que caiga a tierra y no dé fruto, Señor Padre, que seas tú, Señor, hablando, Señor Padre. Gracias por tu palabra, que podemos acceder a aprender tanto, Señor Padre, de las primeras comunidades creyentes en ti, Señor Padre. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, a tener un corazón sensible, Señor, para entender a aquel hermano, Señor, que nosotros también, Señor, entendernos a nosotros, no ser tan malas con nosotras, Señor, saber que estamos siendo limpias por ti, Señor, y que vamos a dar fruto a tu tiempo, Señor Padre. También ayúdanos a dar, tener compasión por aquellos que recién están iniciando en tu palabra, Señor Padre. Saca de nosotros toda crítica, Señor Papá, toda desesperación, Señor. Danos tranquilidad, Señor. Danos esa fortaleza, danos de tu amor, Señor, para poder instruir a las personas en tus palabras, Señor, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros padres, Señor Papá, con tu amor, Señor Papá. Gracias porque estamos aprendiendo tanto, Señor Padre, de estas primeras comunidades y de todo lo que quizás ellas sufrían, que quizás nosotros también nos estamos sufriendo, Señor Padre. Tenemos estos problemas, Señor Padre, pero tú miras nuestro corazón, Señor. Síguenos limpiando, Padre. Gracias por las herramientas que nos da, Señor Padre, que todo lo que, de todos nuestros bienes, Señor Padre, que tengamos, Señor, que nosotros lo utilicemos, Señor, para tu pueblo, Señor Padre, para llevar tu palabra, Señor. Gracias por la provisión diaria, Señor Padre, porque tú eres perfecto, y gracias por este día de reposo, reunida con estas mujeres, Señor Padre, que vamos a poner en práctica, Señor Padre, todo lo que dice tu palabra, Señor. Bendito y santo eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén.